Silencio. 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 Señoras y señores, el Club Silencio. 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 Buenas tardes. Ya llegó el miércoles, ya estamos a día 8 del séptimo mes y gracias por acompañarnos una vez más en Silencio. Es muy interesante ver cuánto tiempo ha pasado desde que la famosa sección número 22 del Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Educación entró en un proceso de disidencia en contra del sindicato primero. Esta sección, que cubre áreas del sureste de la República Mexicana, señaladamente el estado de Oaxaca, es una sección que al paso del tiempo se convirtió en agresiva, en de alguna manera vociferante, agresiva a grados, repito, pero ahora agresiva a niveles no esperados, no solamente de manifestaciones o demostraciones. Y llegó el momento que pues causó todos los problemas que no tiene caso que le tome su tiempo para repasar lo que han hecho en falta de presencia en las escuelas, también lo que han hecho a nivel previo a las elecciones que acaban de pasar, lo que hicieron durante las elecciones y bueno, pues la manera refractaria que han utilizado para no acceder a los exámenes que ya conocemos, tanto para ser maestro como para ocupar otros cargos. El hecho es que, bueno, se ha hablado muchísimas horas y se han escrito muchísimas páginas. Ahora lo interesante es que ante el llamado de la población, de los mexicanos, si no todos, muchos, en cuanto a quién les va a poner el alto, se los han tratado de poner a nivel de policías, a nivel de guardias militares, a nivel también de discursos de secretarios de Estado, por lo menos dos conocidos, el de Educación Pública y el de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, finalmente, desde hace algunos días, empezó a hablar el señor Díaz. El señor Díaz es quien se quedó en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación después de que la señora Gordillo fue detenida y enviada a la cárcel a principios de la presente administración priista. El señor Díaz, por supuesto que no podemos pensar que no supiera cuáles son las mecánicas y cuáles eran las formas de actuación de la señora Gordillo y también, por supuesto, de la disidencia de la sección antes mencionada, la número 22. Pero siento que después de que se ha intentado la presencia de la fuerza pública, se ha intentado la descalificación justificada para muchos, se ha intentado el dejarlos hacer lo que quisieran, a ver si de esa manera pueden desfogar sus fuerzas. Se les ha dejado echar encima discursos en los cuales se les trata de poner en orden. Se le ha pedido a los gobernadores de los estados donde tienen influencia que se hagan responsables de su entidad. Pero ahora el señor Díaz, como le dije, es el que dice lo siguiente en pocas palabras. Dice, bueno, si estas personas de la sección 22, y me refiero, dice él, concretamente a los dirigentes, no dejan de estar causando desorden, incumplimiento, falta de clases, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a tener que llevarlos ante diferentes instancias del Sindicato de Trabajadores de la Educación, dado que ellos son también miembros de este sindicato. La coordinadora simplemente es una entidad que pues fue creada para la disidencia, pero los maestros desde el punto de vista de su contrato de trabajo
con el gobierno mexicano. Los maestros pertenecen al sindicato. Dos últimos puntos. Uno de ellos, el señor Díaz ha insistido, el dirigente del Sindicato Nacional, ha dicho que esto no va en contra de los maestros, en el sentido plural de la palabra, en los estados que ya le he comentado, sino en contra de los dirigentes. O sea, dirigentes que todos hemos visto en las marchas, en los plantones, en las quemazones, y que bueno, pues va directamente en contra de ellos. La pregunta que yo me hago es si esta es la solución, porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿No será un tanto cuanto tardío el remedio de utilizar al sindicato, que quizás debió de haber sido la primera instancia? Ahora pues tenemos que utilizar el sindicato, me da la sensación, porque todos los demás métodos no han podido contener la problemática ya señalada. Así que bueno, los próximos días nos van a decir qué es lo que hacen los métodos del sindicato, a ver si realmente ponen donde deben de poner, en la calle y con sanciones a los dirigentes de la coordinadora, y a ver si los profesores que les han seguido, que les han sido sumisos en dicha coordinadora, a ver si realmente se van a guardar silencio a una esquina, no protestan y dejan que finalmente sus llamados dirigentes se pongan en tranquilidad y también se vayan del sindicato. Es una pregunta, la respuesta la veremos en los próximos días, pero no cabe duda que todo esto es producto de una anomalía y es producto de una ensalada, como a veces señalo, una ensalada que fue muy mal hecha y que tristemente nos ha hecho ver no de la mejor forma en materia educativa en la República Mexicana. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Fíjese que no es la primera vez que un conocido señor de 89 años de edad, 89 años de edad, Tony Bennett, no es la primera vez que interpreta sus muy conocidas canciones y las que va aunando a su repertorio. Lo hace con artistas de mediana edad o muy jóvenes. Está de moda esto de los duetos hace ya varios años. Bueno, pues precisamente esta semana le quiero comentar lo que sucedió en la población de Montreux. Bueno, pues en Montreux el señor Bennett, el cual se conserva muy bien realmente, porque a los 89 años el señor parece un cantante de 35. No se le nota que tenga problemas de respiración, de sus cuerdas, de su garganta. Es un hombre que es de esos casos especiales. Y bueno, pues ha seleccionado varias veces a una joven, la cual no llega a los 30 años, tiene 29, que se llama Lady Gaga. Una mujer la cual, entre otras cosas, se ha distinguido por sus espectáculos muy, muy especiales, muy gaga, y también por sus vestuarios, sus peinados, sus pelucas y muchas cosas también muy gaga. Bueno, pues los dos parecerían que vienen de dos diferentes mundos, de dos diferentes incluso galaxias. Una moneda, una moneda, una moneda. En México, desde hace ya largo tiempo, se nos dice en el Banco de México y también en la Secretaría de Hacienda que tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de las tasas de interés ya tan manoseado en el discurso en México y en otros lugares, el posible aumento de las tasas de interés que no se le ve cerca todavía en Estados Unidos, porque ellos quieren todavía mantener tasas bajas
en los intereses al consumo para que la economía siga fortaleciéndose y sigan creándose más empleos, como ha ocurrido aquí en este país donde estamos transmitiendo para usted. Pero también se nos ha dicho que Grecia es algo pues que debemos de tenerle bien puestos los anteojos a Grecia, porque si algo se descarrila más de lo que se ha descarrilado, puede pegarle al peso. ¡Ay, nuestro pobre pesito! Por lo pronto, el secretario de Hacienda de México, el señor Videgaray, en un viaje que hizo hace unas cuantas horas por el sureste mexicano, dice que no. Mexicanos, no se preocupen. Porque mire, tenemos un préstamo de 70,000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es un préstamo que está aprobado, pero no lo hemos tocado. Pero es nuestro cochinito, es nuestro puerquito. En el caso de que algo pase, lo podemos romper. Y por otra parte, tenemos acumulación de reservas. Estamos acumulando. Esto lo inició de manera muy concreta y más abierta el señor Fox. Y bueno, de alguna manera estamos pues tratando de tener el mayor número de divisas de otros países, divisas fuertes, metales fuertes, bonos muy asegurados, donde hemos invertido las reservas, y pues vamos a manejar la economía mexicana como debe de ser, de manera sensata, moderada, sin excesos, sin decesos. Y bueno, pues no debemos de temer. Pero bueno, la realidad es que nuestro peso mexicano se ha depreciado en lo que va de este año un 7.1%. Habrá personas que digan, ay, bueno, ¿cómo es este señor Gutiérrez? Digo, ya le está preocupando un 7.1%. Bueno, mire, es que si me quitan 7 centavos y una fracción de cada 100 centavos, me están dejando 93 centavos de cada dólar. Entonces, a mí sí me preocupa, porque a la hora que alguien en México va a comprar algo que le vale $1, resulta que tiene que sacar más pesos mexicanos, por lo menos esos centavos, ese 7%, nada más de la devaluación de este año, para poder acabar de completar la cuenta de lo que está comprando. Llámese materia prima, llámese petróleo, llámese productos terminados de la petroquímica, llámese importación de piezas, de partes, llámese artículos de oficina, artículos para la casa, llámese equipos cibernéticos, llámese, me voy de viaje. Soy de los que me puedo ir de viaje a algún lugar, a Estados Unidos, o me voy a Canadá, o me voy a Asia. Y bueno, pues todo eso nos está costando más. Y yo creo que, como ya lo hemos expresado, finalmente estas devaluaciones no ocurrirían si no estuviera ocurriendo lo que no le gusta a la autoridad hacendaria escuchar. Sabemos que no le gusta, pero mire, no le gusta a la actual, no le gusta a la del señor Calderón, no le gusta a la del señor Fox, no le gusta a la del señor Cedillo, no le gusta a la del señor Salinas, no le gusta tampoco a la del señor de la Madrid y López Portillo, y ahí nos vamos para hasta donde usted quiera. Por supuesto que a nadie le gusta, es algo que les genera incomodidad y molestia que se hable de devaluación. Pero bueno, ¿cómo vamos a esconder un rinoceronte, un elefante, una jirafa, un león o lo que usted quiera? ¿Cómo lo vamos a esconder en la sala, pero en el centro de la sala? Lo estamos viendo. Entonces no podemos, a la hora que nos pregunte, oye, ¿y ve usted ese leopardo en la sala? ¿Cuál leopardo? Yo no veo nada. ¿De qué está usted hablando? Y si sigue usted diciendo que hay leopardo, le voy a dar un garrotazo en la cabeza. Aquí no hay ningún leopardo en la sala.
El Papa Francisco. No cabe duda que, y esto lo señalo porque no cabe duda que los años que Dios lo conserve en el cargo, es un hombre que hoy por hoy ha encontrado que tiene una tribuna muy importante. Había alguien por ahí que discutía, me parece que no tiene mucha trascendencia, que si estábamos escuchando a un jefe de Estado o estábamos escuchando al jefe de la Iglesia Católica. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que estamos escuchando al segundo, al jefe de la Iglesia Católica, aunque ahora en algunas de sus expresiones dice nosotros los cristianos. Ahí nos meteríamos en asuntos de historia, pero bueno, vamos a dejar el asunto pasar. No tiene mucha trascendencia por el momento. Pero bueno, el hecho es que el Papa Francisco, que está en el Ecuador, en un ratito más se sube a su avión tricolor, blanco, rojo y verde, italiano, Alitalia, y despega y se va a Bolivia. Pero en el caso de Ecuador, él ha continuado expresando sus puntos de vista. Es un hombre que no da discursos al estilo quizás de otros papas o con un tono así muy bíblico, muy religioso. Es un hombre como que se acerca más a la vida de todos los días de todos nosotros y va tocando todos los espacios que nosotros mismos vamos pasando por la vida. Nos habla de los muy ancianos, nos habla de, fíjese que no habla tanto de los que fallecieron, habla de los jóvenes, habla más de los jóvenes, está muy preocupado por el tema del desempleo. Ayer, recuerdo, lo estaba viendo en la Catedral de Quito y sacó ese tema o ese término que uno no esperaría que lo mencionara, no porque tenga algo de malo, pero dijo que ya no podemos tener tantos ninis. Así, ya no podemos tener tantos ninis. Ni estudian ni trabajan. Y en la catedral pues estaba la gente más importante del mundo empresarial, del mundo de las representaciones sociales, del mundo de la academia, del mundo de la Iglesia Católica, por supuesto el presidente Correa, su gabinete, o sea, los que mandan ahí estaban adentro. Y el Papa parado, firme, con una gran fortaleza física que hay que darse cuenta de ello a su edad, no porque quisiera yo que estuviera en silla de ruedas, simplemente qué bueno que tiene esa fortaleza, a pesar de los cambios de horarios y a pesar de todo lo que tiene que estar pensando, meditando, cada palabra que dice tiene que tener cuidado, pero también tiene que decir cosas, tiene que ser el gran pastor de los feligreses católicos, pero a la vez tiene que ser el hombre que deje mensajes políticos. Habla de la violencia, habla de la vida superficial que estamos viviendo en estos tiempos, habla de la constante fricción entre muchos países de la tierra, entre grupos sociales, habla de individualismo que ha crecido muchísimo y que tiene consecuencias que, bueno, vamos a escuchar qué dice sobre este punto. Que vivimos en un mundo lacerado por las guerras y la violencia. Sería superficial pensar que la división y el odio afectan solo a las tensiones entre los países o los grupos sociales. En realidad son manifestación de ese difuso individualismo que nos separa y nos enfrenta. Pero también habló sobre el tema en materia de cómo las guerras están creciendo numéricamente y parece que no se puede hacer mucho. Algún día lo habíamos platicado aquí en silencio.
a pesar de las Naciones Unidas y a pesar de tantas organizaciones y a pesar de tantas cosas y ejércitos, no porque nos guste la guerra, por lo menos aquí en el programa, pero pasan cosas inconfesables, terribles. En este momento están sucediendo. Y bueno, si usted tiene la suerte de estar donde esté escuchándonos, pues dé gracias a Dios, a su Dios, para que de alguna forma reconozca que no está usted involucrado en los conflictos absolutamente infrahumanos que están sucediendo. Habló de esto también Francisco. Mientras en el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. Luego, desde hace algunos días estamos hablando del tema de la naturaleza. Él ha lanzado una encíclica donde nos recuerda algo que nos han recordado muchos científicos, pero bueno, ahora en las palabras del Papa, Francisco ha tomado una dimensión diferente, por lo menos más presencia en los medios y en los oídos de nosotros, las personas, y nos dice lo que usted va a escuchar, pero nos dice, bueno, ¿qué no nos damos cuenta que estamos acabando la casa que nos dio Dios? ¿Qué no nos damos cuenta qué es lo que le vamos a entregar a los que vienen, que ya llegaron, y los que van a llegar porque ya llegaron los que ya llegaron? ¿Qué no nos damos cuenta lo que estamos haciendo con el planeta, sea la causa que sea? Ya sea un asunto de calentamiento, ya sea un asunto astronómico, pero tenemos que hacer algo. Y esto dijo. No podemos seguir dándole la espalda a nuestra realidad, a nuestros hermanos, a nuestra madre la tierra. No nos es lícito ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor como si determinadas situaciones no existiesen o no tuvieran nada que ver con nuestra realidad. Después de ello, y por último, déjeme comentarle que habló ahí en la catedral sobre lo que se llama la hipoteca social. La hipoteca social que finalmente viene siendo algo que incluso utilizó y ha utilizado el día de ayer el término revolucionario. Hace muchos años que yo no recuerdo un papa que hablara de su fe, de lo que debemos de hacer como un movimiento revolucionario. Por supuesto, no creo que se vaya a ser muy amigo del presidente Maduro y de Raúl Castro, pero es un papa que de alguna manera él le llama revolucionario. Yo me atrevo a tratar de enmendar la plana de nuevo con la palabra, más bien sería evolucionario para no regresar cuando es revolucionario. Pero se entiende lo que él quiere decir, se entiende que tenemos que evolucionar a paso acelerado en muchas de las prácticas, costumbres que estamos llevando a cabo los seres humanos, y esto dijo también allá en Ecuador. Los bienes están destinados a todos, y aunque uno ostente su propiedad, que es lícito, pesa sobre ellos una hipoteca social, siempre. Se supera así el concepto económico de justicia, basado en el principio de compraventa, con el concepto de justicia social, quien defiende el derecho fundamental de la persona a una vida digna. Y siguiendo con la justicia, la explotación de los recursos naturales, tan abundantes en el Ecuador, no debe buscar beneficio inmediato. Bueno, quiero decirle a ustedes que
voy a ponerle tantito más, si usted me lo permite, porque el Papa, estando ahí el presidente de Ecuador, Rafael Correa, entre las personas, dijo, y esto lo voy a mencionar yo, dijo una expresión que pues le abrió los ojos a todos los presentes y yo creo que también les abrió los oídos, si me permite la expresión. Dice Francisco, habló de la independencia y dijo él que la independencia es un grito nacido de la conciencia de la falta de libertades. Sabemos que el señor Correa es una persona que, como todos aquellos que militan en las ultraderechas o en las ultraizquierdas, él es de las segundas, son personas que no le gustan los medios de comunicación, no le gustan las marchas y manifestaciones en contra de él. Y entonces, pues viene haciendo varias cosas, algunas le salen bien, pero otras pareciera como que está empezando a marearse. Antes de que el Papa llegara, días antes, estaba a punto de imponer una forma de colecta para el gobierno que se llama impuesto a la herencia. Aquí ya se ha dicho que me parece muy injusto que exista el impuesto a la herencia porque es lo que una persona poco o mucho ha podido juntar en su vida. Quiero suponer que cumplió con sus impuestos y es lo que le deja a quien se lo deje, porque él ya se va y porque la ley universal indica que llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, bueno, lo que se deja, pues muchas personas lo dejan con una gran intensidad, afectividad, gozo, ilusión, a veces preocupación porque se lo dejan a personas que quieren, repito, quien sea. Entonces, ¿quién le dijo al gobierno, no al Estado, al gobierno, quién le dijo al gobierno que tiene derecho a meter la mano en la última de las, pues vamos a decir, de las cuentas que deja una persona, que es la herencia? De pronto el señor Correa le paró al asunto. Rápidamente aquí señalamos al día siguiente que seguramente estaba bajándole al discurso porque faltaban pocos días, como ocurrió, para que llegara el Papa. Y pues él no iba a querer que el Papa llegara en medio de una gran discusión nacional y que se derramara incluso en los discursos de Francisco. Entonces, cerrando la expresión, dice que este grito nacido de la conciencia de la falta de libertades, de estar siendo exprimidos, así se lo dijo a todos en la catedral, de estar siendo exprimidos y saqueados, sometidos a conveniencias, sometidos a conveniencias circunstanciales del poderoso en turno. Digo, más directa no se la pudo lanzar, por cierto, a un señor que es su amigo, que es el señor Correa. Se han visto muchas veces, en el pasado y en el presente. Yo creo que aquí el Papa merece un reconocimiento por haber tenido la sotana de color blanco y haberle dicho a él y a todos los que les venga la sotana, haberles dicho lo que les dijo. Me parece muy importante, permítame repetirlo. Dice, es un grito nacido de la conciencia de la falta de libertades.
Eso va por los medios y las demostraciones, ¿verdad? De estar siendo exprimidos y saqueados y sometidos a la conveniencia de la circunstancia del poderoso en turno. Más claro, ni el agua francesa. Y bueno, pues finalmente el Papa dice que lo más importante en el ingrediente de una casa, de una humanidad y de un mensaje, aquí volvió a decir cristiano, no católico, es precisamente el que no ocurran estas cosas que están ocurriendo. Y bueno, pues ahí anduvo en la catedral, salió, ya se imagina usted el número tan grande de personas, etcétera, etcétera, pero pues tampoco quería yo que el día de hoy no marcáramos, subrayáramos estos contenidos del Papa. En un rato se va a Bolivia. Sabemos que son Ecuador, Bolivia y Paraguay. Bueno, el otro día le platiqué a usted de la manera más rapidita que se pudo, más o menos cuál es la historia, que no es sencillo, la historia del Ecuador. Y hubieron muchas cosas en su historia y en sus realidades pasadas y presentes que, según pude leer en los mensajes de nuestro auditorio de silencio, les llamó la atención, temas que no se conocían muy bien, que digamos, del Ecuador. Pero ahora que va a llegar a Bolivia, Bolivia es un país que históricamente tiene una vida más complicada que el Ecuador. Por supuesto existe la población india, originaria, existe la presencia de los conquistadores venidos de España, existen no sé cuántas guerras y sacrificios humanos y abusos, intolerancias, violaciones, expropiaciones, toda clase de circunstancias violentas que se han vivido no solamente en Hispanoamérica, sino en casi todo el planeta. Y bueno, pues es un país que después de muchas cosas, hubo un momento en su historia en que pues trató de llevarla en paz con sus vecinos. Tiene muchos vecinos, Bolivia, tiene a Paraguay, tiene a Argentina, tiene a Chile, tiene a Perú. Con Perú es quizás con Perú y con Brasil, con los que más complicaciones ha tenido. Tiene, desde el punto de vista de la geografía física, tiene a la cordillera precisamente de los Andes. Tiene una zona importante, Bolivia, en lo que se conoce como la Amazonia. Tiene los famosos llanos moxos. ¿Famosos dónde? Pues famosos allá, por supuesto, ¿verdad? Los llanos moxos, el famoso Chaco. Y también, al igual que el Ecuador, pero no exactamente en la misma dimensión, la biodiversidad que tiene Bolivia. Es importante hacer notar y resaltar, sobre texto de la visita de Francisco, la biodiversidad de Bolivia. Es una nación en la cual, para ahorrar tiempo también, se pelearon todos contra todos. Militares con indios, indios con españoles, españoles con criollos, criollos con indios, países vecinos con Bolivia, Bolivia con países vecinos, clases sociales con clases sociales, extrema derecha con extrema izquierda, centro con derecha, derecha con centro. Como usted ve, le estoy haciendo una combinación de todo porque así es la larga historia, y por supuesto usted no tiene el tiempo para que no estemos aquí toda la tarde de este miércoles hablando de la historia de Bolivia, que no deja de ser interesante y respetable. Pero al final de cuentas es un país el cual
llegó un momento en que se le puso el nombre que conocemos. Todo esto viene de Simón Bolívar, por supuesto. No hace falta explicar mucho, pero en un principio le pusieron la República de Bolívar. La República de Bolívar. Si esto lo escucha nuestro amigo Maduro, ha de estar muy contento. La República de Bolívar. Claro, él tiene otra, la bolivariana. Pero, ¿qué sucedió? Un día llegó un diputado, y dijo en la Cámara, pues miren, yo creo que tenemos que cambiarle el nombre al país. Esto fue allá por 1825. Y entonces ahí en la Cámara, este diputado de la zona del Potosí, Manuel Martín Cruz, dijo, miren señores, les voy a decir lo siguiente, si Rómulo es a Roma, Bolívar es a Bolivia. Hablando de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, y bueno, pues de ahí se armó la palabra Roma. Entonces, en este caso, dijo él, de Bolívar deviene Bolivia. Así que se acabó la República de Bolivia y el 3 de octubre de 1825 quedó calificada por la Asamblea, o sea, por la Cámara de Representantes, como la hija predilecta. Así fue llamada Bolivia por ellos mismos, la hija predilecta. Y, por cierto, es un país donde hay algunos aspectos de arqueología muy interesantes, porque según los arqueólogos, la presencia del ser humano data de unos 12,000 años antes de Cristo. Ya andaban por ahí, en esos territorios de Bolivia, muy cerca de un lago que a muchos no les gusta mencionar el nombre, no sé por qué, el lago Titicaca. Y bueno, pues quiero comentarle a ustedes que es un área la cual ha tenido diferentes grupos de indios de la zona. Y al final de cuentas, luego los portugueses también, más adelante, allá por 1520, llegó un señor llamado Alejo García y llegó a la zona del Misque. Y entonces ahí, ¡pum!, colocó una colonia portuguesa y dijo, esto va por el rey de Portugal. Pero al paso del tiempo empezaron a llegar otros señores como Diego de Almagro, el cual dijo, no, este lugar es para los españoles y su rey. Y así pasaron muchísimos, pues pasó Pizarro y pasó también este hombre llamado Pedro Ansúrez, pero con puras zetas, Ansúrez. El señor Pedro Ansúrez pasó por ahí y se encontraron que había muchas minas. Es un país, como usted lo sabe, con una riqueza minera muy importante. Fíjese, en 1574 ya tenían en la zona del Potosí, había 120,000 personas. Esto encontramos ahora en cualquier cafetería de cualquier país. 120,000 personas haciendo fila para entrar. Pero el hecho es que era mucha gente en aquellos tiempos y esto ocurría en el Potosí. ¿Cuál era la atracción? La minería, el oro, la plata y otros metales. Y bueno, pues siguieron pasando los años y los años hasta que pues ya llegamos a los tiempos más actuales. Viene una bonanza allá por el año de 1837, se crea la Confederación Perú-Boliviana, se reunifican Perú y Bolivia. Perú y Bolivia son como esos conocidos que algunos tienen, que se han peleado 5 veces y se han casado 5 veces.
Todos conocemos a alguien así. Si no son 5, son 6 o son 4 o son 3. Bueno, así ha sido la relación tormentosa entre los peruanos y los bolivianos, por muchos aspectos muy largos también de meternos ahorita, pero bueno, hoy por hoy son dos naciones independientes. Todo esto lo arreglaron al paso de los tiempos y también se creó una casta de varones con B grande, los varones del estaño. Quizás nuestros amigos más jóvenes no recuerdan a los señores Patiño. Los señores Patiño, una generación que empezó con esto del estaño y en algunos tiempos allá por la primera mitad del siglo pasado y parte de la segunda mitad del siglo pasado, estaban clasificados como de los hombres más ricos del mundo, los reyes del estaño, la familia Patiño, y bueno, pues uno de ellos, Simón, llegó a ser uno de los hombres más ricos del planeta. Así que bueno, continuaron con sus pleitos, continuaron con, bueno, llegaron los militares, se metieron en el asunto, dieron varios golpes, luego entraban los civiles, luego un señor, Víctor Paz Estensoro, el señor lo contrataron como algunas trabajadoras domésticas de entrada por salida, porque entraba de presidente, salía de presidente, lo corrían, le daban golpes, se iba, regresaba años después, lo contrataban de presidente, estaba un ratito, lo volvían a sacar. Bueno, es una historia de Paz Estensoro, pero bueno, finalmente fue uno de los presidentes que le puso orden a la sociedad y a la economía en su último tramo, cuando estuvo en la famosa silla presidencial. Y bueno, los gobiernos militares se dieron enorme gusto desgobernando el país entre 1964 y 1982. Después de esas fechas regresa la democracia, hay una terrible crisis económica muy profunda, se caen los precios internacionales de los metales y de otros productos que genera precisamente Bolivia. Y bueno, pues la situación es donde Paz Estensoro la logró salvar y esto es en esencia lo que le puedo decir así a grandes rasgos del país, que el día de hoy ahí va a dormir en Bolivia el Papa Francisco y le estaremos comentando aquí en silencio lo que ocurre. Quiero decirle a usted que Evo Morales, que es representante de la población indígena, es un hombre que fue electo en 2006. En el año 2010 hubo una especie de referéndum donde los grupos llamados nacionalistas e indigenistas de izquierda, ellos hacen la aclaración que de izquierda, empezaron a alinearse con el comandante Hugo Chávez, que ya no está por aquí, y bueno, ahora ya sabemos quién está. Y luego también el caso de Fidel Castro, todavía estaba Fidel en activo, yo creo que sigue en activo, pero es de su casa, pero bueno, Raúl es el que lleva el cargo, Raúl Castro, y bueno, pues se hizo un referéndum por mayoría. Evo Morales volvió a repetir en su cargo, fue reelecto en el 2009 y es a quien le va a tocar como jefe de Estado recibir a Francisco, y vamos a seguir escuchando sus mensajes, sus discursos multitudinarios en Bolivia. El mini tweet del día de hoy es de Enrique Vázquez y él pregunta: ¿por qué los servidores públicos en México no son castigados ejemplarmente? ¿Es problema de nuestro sistema judicial? Gracias, señor Vázquez, muy amable. Mire, es un problema que viene, desde hace muchísimos años. No es un problema del siglo XXI, ni del XX, ni del XIX, ni del XVIII.
Es un problema que tiene vamos a decir, tiene su cara internacional. En la mayoría de los países, tristemente, los llamados servidores públicos, que ellos se bautizan de otro nombre, son personas que precisamente por estar en el servicio público, aunque a veces sí hay servicio y a veces no lo hay, se conocen, si no todos entre todos, se conocen muchos entre muchos. Y bueno, pues cuando alguien comete algún robo al presupuesto público, le da una mochada a un gobernador, a un presidente municipal, o cuando contratan a una constructora que es la favorita de mi profesor, o cuando se hacen autopréstamos como este señor que usted ya habrá visto en la República Mexicana, que como presidente municipal, etcétera, 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 se hizo un autopréstamo de $1,500,000 del presupuesto de su municipio. Bueno, esto es reciente de esta semana. Bueno, ¿por qué no se les hace nada? Porque es lo mismo que nos pasa a los ciudadanos. Es tristemente una forma de pensar torcida en la cual la justicia no se aplica, señor Vázquez, usted lo sabe. La justicia está a la venta. Es el mercantilismo al extremo. Hay cosas que no se ven, ¿verdad? Estoy seguro que usted tiene una lista de cosas que no se venden. Y yo también. Bueno, en el caso, tristemente, de México, pero tristemente de Guatemala y tristemente aquí en los Estados Unidos también sucede, la justicia se vende. Entonces, por eso no se les aplica, porque llegan a alguna negociación, algún tipo de negociación. Yo sé cosas que tú no quieres que otros sepan, tú estás ligado conmigo en esto, los dos nos metimos en el negocio. En este momento no es políticamente correcto que demos a conocer o que se dé a conocer que en tal administración, en tal secretaría, en tal gobernatura, municipio, lo que sea, se hizo esto o el otro. Y estamos hablando no solo de robar, estamos hablando de torturar, estamos hablando de secuestrar, estamos hablando de asustar, de amenazar, de quitarle a la gente sus propiedades, de fusilarlos, tlatlaya, de fusilarlos. ¿Cuántas cosas? Yo no pretendo, señor Vázquez, por último, disminuir esto que es tan terrible. Pero lo que sí pretendo es entender, primero, que desgraciadamente es algo que se ejerce, se practica en casi todos los países del mundo. Si no, vea usted en la prístina, limpísima Suiza, al señor Blatter y a sus amigotes. O sea, ¿qué necesidad tenía este señor de hacer todas las cosas que se dice que ha hecho? Y ahí sigue. Y todos aquellos que están siendo investigados y que ya andan por aquí en Estados Unidos y los que faltan todavía, ¿usted cree que tienen necesidad? Tienen el trabajo que les gusta, casi de por vida, ganan unos sueldos muy buenos, tienen prestaciones excelentes, viven en un país que, como dicen algunos, ya está terminado, ya lo acabaron de hacer, de construir. Y hacen eso. Y no los castigan a todos. Así que la razón es la complicidad y que hemos nacido y crecido con esa creencia que ya le dije hace un rato. Tristemente, la justicia es una mercancía al mejor postor. Dan ganas de llorar, de veras. No le voy a decir más, señor Vázquez, porque hemos hablado de cómo se puede arreglar, pero caeríamos en circunstancias un tanto cuanto teóricas
ya lo hemos hecho. No quiere decir que nos derrotemos, pero sí tenemos que pensar muy, muy, muy bien cuál es la solución de verdad. Morning, gentlemen. That's it. We who remain are to carry on the work which they established with the highest ideals, sharing with each other our successes and even our failures, with an ever-growing confidence and an increasing desire to be of the greatest service to mankind. I send heartiest greetings to each and every one who is privileged to be present on this most happy and memorable occasion, and every best wish for continued improvement in service, from which alone we may hope for continued success. Doña Historia nos presenta hoy un tema de un hombre que fue considerado como el hombre más rico del mundo en sus tiempos, que no fue hace mucho, si lo vemos como historia. El día de hoy, o un día como hoy, un 8 de julio, pero de 1839, nació este señor que estaría cumpliendo, hoy está cumpliendo, ya falleció, 176 años de edad, 176. Pero falleció cuando tenía 98, o sea que alcanzó bastantes años de vida y muy bien vividos, 98 años de edad. Este hombre ha sido calificado como el ejemplar más, vamos a decir, notable, distintivo de lo que es ser un empresario de acuerdo a la forma de pensar de los estadounidenses. O sea, no solamente llegó a ser el más rico en su momento, sino también sus ideas, su forma de hacer las cosas, su pensamiento, a lo que dedicó muchas décadas después de terminar de trabajar, entre comillas, se le califica como el ejemplo a seguir. Claro, no se repiten dos historias. El señor John D. Rockefeller, ya el apellido le dirá a muchos de quién estoy hablando, nació en la ciudad de Richford, en Nueva York, y él de joven pues empezó a tener muchos sueños. Después de los sueños cumplió 16 años y entró a trabajar en una empresa. No tenía entrenamiento de nada especial, entró a trabajar a los 16 para ganarse un pequeño dinero. Y bueno, pues empezó como asistente de contador público. Pero vea usted qué interesante fue esto en su vida. El hecho de haber aprendido contabilidad y haber aprendido los secretos de los negocios y de cómo manejar las finanzas, sobre todo de los negocios, hizo que de ahí se fuera como comisionista a una empresa mercantil donde empezó a vender y vendía muy bien, tenía esa aptitud para vender productos de diferentes tipos. Pero un día, el señor Rockefeller, fíjese que decidió, aparte de iniciar
su propia empresa comercializadora, vendía de todo, vendía productos del campo, vendía carne, vendía granos, o sea, el hombre iba directito por el mundo de los números y de hacer negocios. Y resulta, oh sorpresa, resulta que el señor Rockefeller, que era un hombre que fíjese, no le gustaba tomar riesgos innecesarios, siempre decía en todos lados, nunca tomen un riesgo innecesario, tomen riesgos, pero no innecesario. Era como una de sus cancioncitas de él. Pues empezó a darse cuenta que había una cosa que se llama petróleo y que podría ser un buen negocio. Entonces se metió. Y por 1860, más o menos, 1860, el señor empezó a crecer, concretamente en Pensilvania, en la parte oeste de Pensilvania, y estableció una refinería, lo que tanto trabajo le cuesta a Pemex. Bueno, pues este señor solitito se le ocurrió con su dinerito, que no era el que Pemex recibe o recibió durante años, abrió una refinería, claro, no tan sofisticada, pero abrió una refinería para el momento, servía y servía bien. Abrió su refinería este señor, muy cerca de Cleveland, y bueno, pues el hecho es que empezó a ver que el oro negro era oro, y compró otro pozo, y compró otro pozo, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que llegó el momento que mejor los unió todos en una sola compañía que se llamó la famosa Standard Oil Company. Y este hombre aprovechó el que tenía una compañía monopólica para impedir, porque ya sabe usted que luego se les ve en la cena, se les ve muy amables, pero en la vida real, en la oficina, quién sabe, algunos de ellos. Pero ese señor, por ejemplo, sabía que alguien tenía petróleo en un terreno muy grande. Entonces él veía cómo le hacía, mandaba tirar todos los árboles que podía para que no pudieran entrar ningún tipo de vehículos de esos tiempos, caballos, y vehículos iniciales, etcétera, y no pudieran hacer pozos de petróleo. Después el señor se le ocurrió echar a perder caminos de aquellos tiempos para que no pudieran transitar sus posibles competidores. Los que iban quedando, los iba comprando. Te compro. Y pues claro, muchos decían, bueno, pues prefiero ver esto que no ver nada. Bueno, pues creó la empresa de petróleo más grande del mundo, de los Estados Unidos, y bueno, por lo tanto se volvió el hombre más rico del mundo. Y bueno, la historia tuvo 5 hijos, una hija, Alicia, la cual desgraciadamente murió cuando niña. Y el señor Rockefeller, a los 56 años de edad, de darle al petróleo, decidió que se retiraba. Pero no se retiró a su casa o a su palacete. El señor abrió varias fundaciones y se dedicó a repartir dinero. Estamos hablando de dólares del finales del siglo XIX y el siglo XX. Regaló en sus fundaciones, entre ellos la Fundación Rockefeller, que todavía está vigente, 530 millones de dólares de aquellos. No me voy a atrever aquí a hacer macroeconomía, pero son muchísimos más millones que 530 de hoy. Y bueno, pues se fue a vivir a Florida porque el clima era mejor para su edad. Y finalmente, bueno, pues ahí vinieron sus herederos, unos la hicieron, otros no la hicieron, otros entraron a la política, otros no. Y bueno, ahora tenemos otros ricos, otras generaciones, pero queda en la historia que John
D. Rockefeller se convirtió en el hombre más rico del mundo. Le regaló a Naciones Unidas, por ejemplo, el terreno que tienen en la Primera Avenida de Nueva York, donde está la sede de Naciones Unidas. Regaló la Universidad de Chicago en 1892. ¿Cuánto es? Tanto. Que se haga la universidad. 1892. También puso una cantidad muy importante, $80 millones, y fundó un centro de investigación médica, el Rockefeller Institute, para todos esos asuntos, que sigue operando. Y bueno, pues finalmente murió el 23 de mayo de 1937. Bueno, pues muchísimas gracias. Se despide José Gutiérrez Vivó. Muy buenas tardes. Hasta luego. Síguenos en Twitter y en Instagram como Latido Colectivo, regálanos un me gusta en Facebook y utiliza nuestro hashtag OigaJGB.